todos los días quiero aprender más y más chévere, porque además estos live me acercan a personas maravillosas como tú y yo soy súper juiciosa, practicando lo bueno que aprendo en cada live. Porque si no, como dice Gonzalo, Gonzalo dice, Buda lo dijo, sabio no es el que sabe, sabio es el que practica lo bueno que sabe. Entonces yo digo, como Gonzalo me enseñó, sabio no es el que sabe, sabio es el que practica lo bueno que sabe. Cuando practicamos hay muchos cambios. Ahorita te hablaba, por ejemplo, yo encontraba como una información y decía, sí, esta me cambió la vida, ¡pum! Y resulta que era medias, porque empezaba a ver que podía obtener mejores resultados. Por ejemplo, en la parte económica. Yo era mm, en un trauma de abandono, queriendo comprar cariño inconscientemente, porque es que inconscientemente, ¿qué es? Les voy a poner un ejercicio. Piensen en el día, mes, año y lugar de nacimiento. O sea, antes de yo terminar la pregunta ya tienen la respuesta. A medida de que yo la voy diciendo, la van teniendo ya ahí. Eso es una grabación totalmente inconsciente e inconsciente. Yo hablar de otra fecha tengo que no repetirlo una n cantidad de veces para poder acudir a ella si es que estoy falsificando un documento, por ejemplo, eh, porque tengo otra información grabada. Eso mismo pasa en la vida. Tenía una información grabada tan tremenda que si yo compartía mi dinero era buena. Si yo ayudaba a Alejandro, Alejandro quedaba en deuda conmigo. Pero eso es inconsciente, o sea, eso no, qué De acuerdo. manipuladora Liliana. Y mis resultados me mostraban que ese no era el camino y pues obviamente empecé a comprender que era otro. Llegaba una información donde mejoraba un poco mi economía, pero no era totalmente fluida. Y entonces empecé a ver que ya eran creencias de si tengo mucho dinero me daño, de que es mejor vivir con poquito y seré más feliz. Entonces empecé a trabajar otro poquito ya con otra información. Me doy la oportunidad y no me castigo de las veces que me he equivocado. ¿Cómo hacemos en esos momentos, Alejo, donde sabemos que nos estamos equivocando, que lo hemos hecho un poquito mejor y que nos estamos equivocando para seguir avanzando? Sí, pues como tenemos una herencia cultural de que cuando cometemos un error debemos culparnos y aparte de culparnos necesitamos, creo que, un castigo, porque esa fue de algún nivel la pedagogía de nuestros padres. Nunca, o quizás, dependiendo de la sabiduría del padre, cuando comete un error el niño, le dice, mira, tienes todo el derecho a cometer errores. Ven, veamos los resultados. Y esto nos va a enseñar a evaluar, identificar qué podríamos hacer mejor para llenarnos más de sabiduría. Lo que me interesa es que tú descubras tus leyes a través de tu propia verificación. Entonces, en ese mismo nivel se integra, porque las palabras del Padre son palabras que yo me digo a mí mismo en la relación cuando cometo errores o cuando acierto. Todo eso se identifica claramente en mi autoconocimiento. Entonces, cuando yo digo, sí, continuamente pareciera que cuando soy una niña mala me castigo a mí mismo y porque siento que me van a rechazar, porque es el rechazo del Padre hacia mí. Cuando hago un trabajo bonito de mí mismo, digo, ok, voy a reformatear las palabras de la forma como mi padre se relacionó conmigo ante el error. Entonces voy a lo que se llama la integración en términos psicológicos, la integración del padre y de la madre en tu corazón. Cuando tú no te has dado cuenta que continuamente tú te estás hablando de la forma como tu padre o tu madre te habló, en ese momento tienes que decirle, este padre ya no lo quiero integrado de esa forma, lo voy a reintegrar. ¿Y cómo lo reintegro? Con las frases, palabras y relaciones de sabiduría que me permitan cometer errores. Saber que puedo reflexionar ante el error y puedo verificar dónde cometí un error y puedo mejorarlo claramente. El error es la capacidad claramente de mejorar y de obtener unos resultados superiores cuando me doy cuenta de ese resultado. Entonces, esa es la forma bonita de integrar al padre cuando yo inclusive escribo, mi padre me decía esto. No puedes cometer errores, te castigo, no hagas esto. Pues claramente tengo una relación de miedo hacia el padre, no tengo una relación de confianza. La confianza es la integración más positiva del padre en el interior del individuo y eso es algo que el adulto necesita hacer consigo mismo. Que me pasó mucho Bueno, también digamos, en mi proceso con mi hijo, ¿no? Repetí mucha información que tenía grabada, hice lo que podía con la información que tenía. Hoy, obviamente, con nueva información lo hago un poco mejor, pero
pero él me mira y me dice, no, tú lo hiciste bien. Claro, era la mamá que lo llevaba a los juegos, era la mamá que le compraba lo que en la escasez de mi infancia yo no pude tener para que no le faltara nada, eh, pero no estaba como en ese acompañamiento de, ven, trabajemos juntos en cosas porque él es muy inteligente, o sea, es un niño que tiene mucha información. Y entonces, ay, mi hermana todavía está por acá. Yo pensé que ya se había desconectado. Entonces, eh, por ejemplo, con mi hijo yo le decía, pues tú eres muy inteligente, pero ¿de qué te sirve esa inteligencia si te está yendo mal en el colegio? Y entonces después dije, wow, o sea, todo lo cuestionaba y es muy hermoso que se pueda cuestionar todo. Es más, hoy uno de los caminos del autoconocimiento es ese, cuestionarnos todos. El año pasado, todo. El año pasado en el colegio me llamaron, es que su hijo cuestiona todo. Y yo por dentro decía, gracias Dios, gracias Padre, gracias. Pero bueno, y yo, ¿cómo así? No, terrible. Entonces hay herramientas y por eso les recomiendo seguir la cuenta de Alejandro. Porque si ustedes siguen la cuenta de Alejandro nada más con su contenido, nos está llenando de sabiduría y de recomendaciones maravillosas que en la práctica nos van a encontrarnos con mejores resultados. Verifiquen. Y lo otro es, Alejandro, no sé si nos regalamos, contestamos 5 preguntitas de pronto de alguien que tenga inquietudes acá. ¿Te parece? Dale, súper. Bueno, por acá nos dicen, ¿será posible realizar un programa acerca de la fibromialgia? Me imagino que lo menciona por lo que hablaste ahorita de la otra enfermedad. Sí, de acuerdo. Mira que la fibromialgia ha sido un debate bien interesante en los médicos, porque unos médicos dicen que es una enfermedad que no existe. Otros médicos dicen, no, sí, es un problema del sistema inmunológico que genera todos unos dolores musculares, que no sé qué, pero como que no se ha definido todavía mucho. Sin embargo, dentro de mi investigación, cuando me doy cuenta que hay personas que tienen esa situación, de alguna forma está hablando de dos cosas, o de no soltar el control, porque quiero tener el control de todo, y también está hablando de el afecto que no he podido recibir y que de alguna forma me cuesta trabajo pedirlo. En esas dos situaciones me he dado cuenta que mayormente está. Yo también. Y tengo un caso muy cercano. Y es exactamente eso. O sea, es lo que pudimos observar también, ¿no? Mi pareja tiene mucha información también y es muy amoroso. Y hablábamos de esa personita que tiene fibromialgia y decíamos, se siente sin afecto. Y bueno, es una enfermedad que, como tú dices, han dicho médicamente que no existe y la tiene una niña pequeña. Wow, o sea, hay que, esa información nos permite verificar y empezar a compartir. Bueno, por acá nos dicen, ¿qué puedo decirme? Ay, se me fue, perdóname, espérate. ¿Qué me puedo decir? O sea, ¿qué me puedo decir? Sí. Mira, yo siempre les digo a las personas es que hay que construir de alguna forma una agendita que sea la agendita de nuestro rescate interior. Yo siempre les digo a las personas cuando me consultan, vean, construyamos una agendita en la cual busques una agendita lo más de bonita, que sea como ese rescate interior, donde estás consignando estas reflexiones profundas de lo que ahora te has descubierto de la falsedad de tu ego. Y entonces, mira, eso tiene un método psicológico muy profundo que tiene que ver con algo. Cuando tú te comes un alimento que te cae mal, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para mantener su salud? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que expulsarlo, tiene que sacarlo por algún lugar, porque nuestro cuerpo siempre buscará la homeostasis o la salud. Pues resulta que nuestra mente también funciona de esa forma. Cuando nos comemos ideas, creencias que no nos hacen daño, necesitamos sacarla. ¿Y cómo la sacamos? A través del verbo o a través de una psicomagia o de un proceso espiritual bonito, ritual que nos permita hacer ese sacar esa conducta que de alguna forma nos hace daño. Entonces, un método es, de alguna forma, como lo ha utilizado también la religión católica, que es la verbalización de boca.
que los procesos bonitos de la religión católica era la evaluación de conciencia, la contrición de corazón, la confesión de boca, la enmendación, la enmendación de obra, creo que se llama. Todos esos son procesos psicológicos profundos que están hablando de la forma como ahora puedes reconocer que ese comportamiento te estaba haciendo daño o le hacía daño a los demás y lo sacas verbalmente y empiezas a darte cuenta dónde estaba tu creencia y qué es lo que te corresponde construir dentro de ti. Y esas reflexiones profundas ayudan a modelar la conducta en función de un bienestar tuyo. Eso hay que hacerlo y hay que trabajarlo en algún nivel.